Todo el mundo habla de Israel y Palestina, pero nadie se atreve a contar cómo empezó realmente. No en 1948, no con la ONU, sino con dos hermanos, Isaac e Ismael. Uno fue elegido, el otro fue expulsado. Desde entonces, una promesa rota ha encendido fuegos que aún no se apagan. Esta no es una historia de fronteras, es una historia de herencia y de lo que ocurre cuando alguien siente que le arrebataron su destino. Todo comenzó con un hombre, Abraham, el padre de la fe para judíos, cristianos y musulmanes. Dios le prometió una tierra, una nación y una descendencia que bendeciría al mundo. Pero había un problema. Su esposa, Sara, no podía tener hijos. Entonces, siguiendo una costumbre de la época, le pidió que tuviera un hijo con su sierva, Agar, y así nació Ismael, el primer hijo, el primogénito, el que creció creyendo que heredaría la promesa de Dios. Pero la historia no terminó ahí. Años después, contra todo pronóstico, Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac, el hijo del milagro, el hijo de la promesa. En ese momento, se sembró la semilla de un conflicto que no ha dejado de crecer. Dos hijos, dos linajes, dos naciones, ambas convencidas de que son las verdaderas herederas del pacto divino. Imagina ser el primer hijo, el que nació cuando ya nadie esperaba un milagro. Ismael no era cualquier niño, era el nieto del faraón de Egipto, era hijo de Abraham, y durante años fue el único heredero, el único en quien Abraham puso sus esperanzas, el único que veía a su padre hablar con Dios, hasta que un día todo cambió. Sara, la esposa estéril, dio a luz a un hijo, Isaac, el hijo del milagro. Y de repente, todo lo que Ismael pensó que era suyo, se desvaneció. Su derecho, su futuro, su lugar. No por lo que hizo, sino por quién era su madre. A partir de ese día, Ismael ya no fue el hijo, fue el hijo de la sierva. En la cultura antigua, eso lo cambiaba todo. Según las leyes de la época, cuando una mujer estéril daba un hijo a través de su sierva, ese hijo era legítimo. Pero si luego la esposa daba a luz por sí misma, el hijo de sangre desplazaba al de la sierva. Y así, Ismael pasó de heredero a marginado, de promesa a amenaza. A los 13 años, entendió lo que muy pocos niños entenderían, que la llegada de su hermano significaba perderlo todo. Y ese dolor, ese resentimiento, no murió con él. Se transformó en herencia, una herida abierta, que se convirtió en identidad. Lo que comenzó como un conflicto familiar, pronto se volvió una herida colectiva. La historia de Isaac e Ismael dejó de ser solo un relato bíblico y se convirtió en una realidad vivida por generaciones, porque cuando el hijo de la sierva fue expulsado, no solo se sintió rechazado, se sintió traicionado, y el rencor se volvió parte de su identidad. Siglos después, ese resentimiento se transformó en violencia. En 1912, en Marruecos, una revuelta estalló tras un acuerdo entre el sultán y Francia. La multitud necesitaba un blanco, y lo encontraron en los judíos. 51 murieron. Muchos más fueron heridos o saqueados, simplemente por estar en el lugar equivocado. En 1941, en Bagdad, ocurrió el Farhud, una masacre abierta. Más de 200 judíos asesinados en solo 2 días, miles de casas saqueadas, mujeres violadas, niños golpeados hasta la muerte, las calles llenas de fuego y silencio. Pero no todo fue culpa del siglo XX. Ya en el año 622, en los inicios del Islam, el profeta Mahoma ordenó la decapitación de más de 700 judíos de la tribu Banu Qurayza, uno, por traición, por miedo o por control. Desde entonces, los judíos han caminado sobre tierras musulmanas sin garantías, con miedo, con heridas abiertas y con un pasado
que parece negarse a quedarse en el pasado. Hay una diferencia clave entre el judaísmo y el islam, una diferencia que no se ve, pero que se siente. El cristianismo y el judaísmo, por ejemplo, pueden discutir, pero hablan desde una misma raíz. Comparten libros, historias, profetas. Es como dos hermanos que pelean por el testamento, pero al menos aceptan que tienen el mismo padre. Pero entre el islam y el judaísmo no hay conversación, no hay terreno común, no hay acuerdo sobre el pasado ni sobre el futuro. El islam no solo cree en otra versión de los hechos, cree que la versión judía está equivocada, que la Torá fue manipulada, que los profetas fueron malinterpretados, que los judíos perdieron el favor divino. Para el judaísmo, Isaac fue el hijo de la promesa, el heredero espiritual, el vínculo eterno entre Dios y su pueblo. Pero para el islam fue Ismael, el primogénito, el verdadero elegido, el sacrificado en el altar por Abraham. Dos narrativas, dos realidades incompatibles, porque si uno tiene razón, el otro no. No hay punto medio, no hay terreno compartido, y por eso no es solo un conflicto territorial, es un conflicto teológico, uno donde cada parte siente que ceder es traicionar a su fe. Israel es un país diminuto. En el mapa parece una gota en el mar, una línea entre el desierto y el mar, una grieta entre potencias árabes, pero su existencia despierta un eco profundo en todo el mundo islámico. Alrededor de Israel hay más de 50 países de mayoría musulmana, más de 2.000 millones de personas, lenguas diferentes, culturas distintas, pero ante Israel hay unidad, rechazo, reacción visceral. ¿Por qué? ¿Por qué un país tan pequeño causa tanto ruido? No es solo un tema político, no es solo por los territorios, ni siquiera por los palestinos. Es porque, para muchos, la existencia misma de Israel es una ofensa espiritual. Porque si los judíos vuelven a su tierra y prosperan, entonces, ¿acaso no eran el pueblo elegido? Porque si vuelven del exilio, si reconstruyen su idioma, su cultura, su ejército, entonces, ¿qué significa eso para los que dijeron que ya no contaban? ¿Y si todo lo que se dijo de ellos no era mentira? ¿Y si siguen teniendo un papel en la historia? Eso incomoda, eso irrita, eso sacude. Por eso, Israel no solo es un país, es un símbolo, un recordatorio de una promesa que muchos no quieren aceptar, un testimonio que, para algunos, es demasiado difícil de tolerar. Y si te dijera que hay personas que no solo odian, sino que creen que odiar ¿es su deber espiritual? Porque en el corazón de algunas ramas del Islam más radical hay una idea que se ha repetido por siglos, que el conflicto con los judíos no es político, es profético, es inevitable, es sagrado. Uno de los hadices más citados por grupos extremistas dice así: la hora no llegará hasta que los musulmanes combatan a los judíos y los maten. Y cuando un judío se esconda detrás de una roca o un árbol, la roca o el árbol dirán: «Oh musulmán, siervo de Alá, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo». Este texto aparece citado no en panfletos anónimos, sino en los estatutos fundacionales de grupos como Hamas. Es parte de su visión, de su objetivo, de su ideología. Hace apenas unos años, un imán en Palestina en un evento oficial de Fatah, el partido que se supone es político, no religioso, citó ese mismo hadiz delante de una multitud. Y no solo lo citó, lo celebró. Y luego, comparó a los judíos con cerdos y monos. ¿Cómo se responde a alguien que no solo te odia, sino que cree que Dios le ordenó hacerlo? Por supuesto, no todo el Islam piensa así. Existen ramas pacíficas, místicas, abiertas al diálogo. Pero mientras estas voces intentan sanar, las más radicales son las que suenan más fuerte.
y las que más titulares ocupan. Porque para quien ha heredado el resentimiento de Ismael, la existencia de Isaac no es solo una diferencia, es una afrenta, una amenaza, una provocación divina. Después de todo lo que hemos visto, de siglos de odio, guerras, expulsiones y sangre, puede que pienses que ya no hay salida, que el conflicto entre Isaac e Ismael está destinado a durar para siempre. Pero hay una escena en la Biblia, una pequeña frase, que lo cambia todo. Y lo enterraron Isaac e Ismael en la cueva de Macpela. Génesis 25, 9. Sí, Isaac e Ismael, juntos, después de tantos años separados, volvieron a encontrarse para enterrar a su padre. Y en ese acto hubo más que un funeral. Hubo redención, aceptación, reconciliación. Ismael, el expulsado, el marginado, aceptó el orden. Isaac primero, y luego él. No por sumisión, sino por madurez, por amor al Padre que compartieron. Ese momento es una señal, una profecía, un susurro de esperanza. Porque así como el rencor puede heredarse, también puede heredarse la paz. Hoy hay ramas del Islam que lo entienden, como los sufíes, espirituales, profundos. Buscan conexión, no confrontación, así como los cabalistas del judaísmo. Y cuando esas dos voces se encuentran, no hay gritos, no hay balas, hay diálogo, hay revelación. Tal vez no todos estén listos, tal vez aún falte mucho, pero si Isaac e Ismael pudieron volver a caminar juntos, nosotros también podemos. Esta no es solo una historia bíblica, es la historia del mundo. Un conflicto entre hermanos que se olvidaron de que lo eran. Isaac e Ismael fueron separados por decisiones que no tomaron, por heridas que no entendían, por adultos que proyectaron su dolor sobre ellos, como pasa con nosotros. Pero incluso así, al final de sus días, volvieron a encontrarse, y juntos enterraron al Padre que los unía. Tal vez ese sea nuestro llamado hoy. Recordar que antes que banderas, tenemos sangre. Antes que credos, tenemos historia. Y antes que diferencias, tenemos un mismo origen. No se trata de quién tiene razón, sino de si podemos empezar a sanar. Y para sanar, tenemos que recordar. Recordar que el odio no es sagrado, que la violencia no es un mandato, y que la fe, cuando es auténtica, nunca divide, ilumina. Esta es la historia de Isaac e Ismael, una historia de promesa, ruptura y posible redención. ¿Podremos nosotros escribir el final que ellos empezaron? ¿Podremos volver a encontrarnos y caminar, no como enemigos, sino como lo que siempre fuimos? Hermanos, si crees que sí, comparte este mensaje, suscríbete, activa la campanita y dale like.